vamos a plantear una idea que de entrada suena un poco a locura. ¿Y si toda esa idea de crear un país de lectores, esa campaña nacional, fuera en realidad un profundo error? A ver, en principio suena genial, ¿no? ¿Quién no querría fomentar la lectura? Pero ojo, porque el análisis que vamos a desgranar hoy argumenta que centrarse solo en eso es una equivocación tremenda. Pues esta es la idea tan contundente del autor Gregorio Hernández Zamora. Lo que él viene a decir es que centrarse solo en que la gente lea es en el fondo renunciar a lo que de verdad significa educar. Desde luego una afirmación que te deja pensando. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo es posible que algo que parece tan bueno como leer pueda llegar a ser un problema? Bueno, pues para entenderlo, para entender esta perspectiva, tenemos que fijarnos en algo que a menudo pasamos por alto, el increíble poder que se esconde detrás del simple acto de escribir. Y es que para pillar bien este argumento, lo primero es cambiar el chip. Olvidémonos de la escritura como si fuera solo una tarea del cole. Históricamente, escribir no era un ejercicio académico, era un acto con un poder inmenso. Y, de hecho, un acto muy peligroso para los que mandan. Si echamos un ojo a la historia, el patrón es clarísimo. Pensemos en los conquistadores españoles, en la Alemania nazi o incluso en las invasiones más recientes en Irak. ¿Qué es una de las primeras cosas que hacen? Destruir sistemáticamente los libros, los códices, los archivos de los pueblos a los que someten. Y esto, claro, no es ninguna casualidad. Es una estrategia pura y dura para borrar su identidad y así poder dominarlos. Y aquí es donde el pedagogo Paulo Freire da en el clavo. Porque escribir no es solo poner cosas en un papel sobre lo que ya ha pasado. No, es un acto para definir quién eres. Permite a un pueblo entender su propia historia, su identidad, y lo que es aún más potente, le permite imaginar y construir el futuro que quiere. Y claro, un pueblo que hace eso es muchísimo más difícil de controlar. Así que el quid de la cuestión es este. Leer nos convierte en consumidores de cultura. ¿Pero escribir? Escribir nos convierte en productores, nos transforma en autores, en gente que está autorizada a contar su propia verdad, a usar su propia voz. Y ahí, justo ahí, es donde está el verdadero poder. Vale, y ahora el autor nos propone una especie de experimento mental, con un toque de ironía. A ver, imaginemos por un momento que el objetivo fuera controlar a toda una población. ¿Cómo se diseñaría el sistema educativo? Pero ojo, no para educar, sino justo para lo contrario, para evitar que la gente piense por sí misma. El plan sería diabólicamente sencillo. Primero, que nadie sepa para qué sirve escribir de verdad. Segundo, llenar las clases de dictados, de copiar una y otra vez, todo mecánico. Tercero, que escribir sea solo rellenar huecos en un ejercicio. Cuarto, vamos a evaluar las cosas que no importan, ¿no? El color de la tinta, los márgenes, mientras que las ideas, el contenido, valen cero. Y ya para rematar la guinda del pastel, pedir ensayos y trabajos súper complejos sin haber explicado jamás cómo narices se hacen. Pero esperad, que la cosa no acaba ahí. Para reforzar la idea, nunca jamás se publicaría o compartiría nada escrito por los alumnos. Así queda claro que los únicos que valen son los autores consagrados. Además, las correcciones se fijarían solo en tonterías, en la ortografía, en las comas, pero nunca en las ideas. Y por supuesto, estaría prohibidísimo escribir sobre la propia vida, sobre la historia de la comunidad, para que la escritura se sienta siempre como algo lejano, algo que no va con ellos. Y el objetivo final de todo este tinglado es bastante escalofriante, la verdad. Se trata de conseguir que los estudiantes se crean, que interioricen una identidad muy concreta, la de ser alumnos que no saben escribir. Convencerles, en el fondo, de que su voz no tiene ningún valor. Vale, sé lo que estáis pensando. Todo esto suena a una distopía, ¿verdad? A una exageración para hacer un punto. Pero es justo aquí donde el análisis da un giro de guión que te deja helado. Porque la revelación del autor es brutal. Ese manual para silenciar a un pueblo no es una fantasía. Él afirma que, salvo contadísimas excepciones, es exactamente cómo funciona el sistema educativo en México. Y ojo, no habla de una conspiración malvada, sino del resultado de unas prácticas que se han ido quedando, que están ahí súper arraigadas. Y para que nos hagamos una idea del desastre, esta frase lo resume de una forma demoledora. Es que el método es tan malo que si lo usáramos para enseñar a hablar, seríamos un país de mudos. Así de claro. O sea, que el diagnóstico del autor no puede ser más directo. El problema no es de los estudiantes, no es que no puedan. El problema es que el sistema tal y como está montado no busca enseñarles a escribir, busca que cumplan tareas mecánicas que en la práctica lo que hacen es callar su pensamiento. Muy bien, ya hemos entendido el problema. Pero entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? ¿Qué nos estamos jugando aquí en realidad?
Pues lo que está en juego, según el autor, es una elección fundamental entre dos tipos de país. Por un lado, podemos ser un país de consumidores, uno que importa cultura, que lee lo que otros producen y ya está. Por otro lado, podemos ser un país de productores, uno que crea su propia cultura, que escribe su propia historia, que aspira, en definitiva, a ser un país de autores. Y para que veamos que esto no es solo una idea abstracta, el autor nos pone sobre la mesa un ejemplo real, un contraejemplo potentísimo, el de los zapatistas. Fijaos, los zapatistas, a los que mucha gente desde fuera considera analfabetos, han usado la escritura de una forma masiva. Han publicado miles y miles de páginas. Pero no para aprobar un examen, no. Lo han hecho para algo mucho más importante, para saber quiénes son, para explicar su visión política y para construir el futuro que quieren para sus comunidades. Son, vamos, la prueba de carne y hueso del poder que tiene la escritura para liberar. Y esto nos lleva a darle una vuelta a un concepto que creíamos tener muy claro, el de la esclavitud. Porque lo que sugiere el autor es muy potente. Dice que los verdaderos esclavos no son aquellos a los que les quitan la libertad a la fuerza, sino los que renuncian a ella voluntariamente, los que renuncian a tener voz propia. Y con esto cerramos el círculo. La lógica final del autor es implacable. Si nos enseña a escribir, se está silenciando. Si se silencia, se renuncia a educar. Y si se renuncia a educar, se está renunciando a ser libres. Así que la pregunta final, la que queda flotando en el aire para que pensemos en ella es, ¿estamos como sociedad renunciando a nuestra propia libertad?